¿Qué? Sí. Esta es genial. Esto no me voy a cansar de decirlo. Esta es genial. Es una mierda, pero... Bueno, la de Yo Bonito también es linda. Ay, ¿cómo es? Que es blanca y dorada. Ay, no sé. Pero me parece que me estoy confundiendo. Es que hay varias blancas y doradas. Sí, Pero sí. esa es bella. Esa es bella. Y hay una... a ver si que es Caries. Que es una negra. Re linda también. Hay una, puede ser también carnal, que me parece que tiene violeta. No sé si el escudo puede tiene ser. violeta. Yo no me acuerdo si todos tenían o no camiseta. Hace 3 meses que no aparezco por acá. Puede pasar de cualquier cosa. No, recién empezó. Ay, estos pañuelitos, por favor. ¿Dónde? Ay, Dios. ¡Venga, la opción! Vení, Fran, vení. Tomá, Fran. Tiene muy bien. Buenísimo. Luquitas. Tommy, vení, cambiala, Tommy. Arturo, atento. Ahí nomás. Ahora sí, fuerte ahí. Ay, parece que no puedo. Oye. Arriba. Listo, fue. Arriba, ventaja. Juega. Vamos. Siempre. Ay, no sé, está jugando el chino. El de uso y jogging. Dijeron recién que venga, porque si no, no se explica. Pensé que estaba en jean. Y después lo vi bien. Lo agarraron recién. O es uno que tiene frío y es válido también. Un amigo que una vez no llegaban, le pidieron uno que juegue buena al parrata. Me anotó un amigo. ¿Cómo salió la foto? Es la voluntad. Marce, Conmigo. ¿le preguntás a Ryan cómo salió la foto? Se te pregunta Rosito. Qué hincha pelota. Gracias. No hace tanto. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ah! André, por fin llegaste al último partido. ¿Cuáles son tus opiniones de este momento que estuviste esperando todo el día? Bueno, es un momento más. Ay, era re La verdad, locutora me estoy inspirada. No puedo creer haber llegado a esta instancia. Quiero agradecer. Pero bueno, un pasito más. Quiero agradecer a
al staff por haberme brindado un pequeño. Qué hormonales estamos hoy, boludo. ¿Están peleando? Tan hormonales. Van 5 minutos, perdón, van 5 minutos de partido. Es real igual, ¿qué está pasando? Que hoy hay Minutos de una... frío, Sí, llegó la capucha. no, le llega, no sé. Le cambia la configuración, le mueve las neuronas del lugar. Chicas, 5 minutos de partido, vamos a ir muy tarde. Con el frío, ¿cómo te duele que te pegan? Encima castigado, con frío, un golpe con frío. No, lo que... No rompa la bola, boludo. Por favor. Me acuerdo cuando jugaba al hockey me tenía que comprar, cuando tenía el grip del palo, el cubre grip, para cuando cuando le pegaba me dolía, boludo. Te vibraba todo, te dolía, no Ay. podía jugar porque te dolía todo. No. Te caías, te dolía. Te raspabas, te dolía. Le pegabas al palo, que era básicamente el juego, te dolía. Te comprabas 2 cubre grip, en las manos. Aparte, era jugar tipo de Navides, descampado, No. cagándote de frío. Ahí te la regalo. No. El amor por el deporte llega... No, estuvo hermoso, estaba jugando re bien, pero la verdad que dejé. No me irá a plan. No. Aparte después ya arrancaba con horario de plantel. Ah, se ponía más serio. Ni en pedo. Justo estaba llegando a un buen nivel para dije. O sea, está en mi pick. Ujú. No, estaba boludo, después con la cursada. Y muy demandante también empezar a hacerlo como más profesional, ¿no? Acercándose más al nivel profesional. Es que estaría en sexto con horarios de. Tipo, en sexto año. Estaría con horarios de plantel tipo de. No, mucho. No. O sea, si realmente no es tu vocación o lo que querés seguir, La verdad que. claro, es como tipo hobby. Estaba en Vicente López, me tenía que ir 2 veces por semana, si no sean 3, el día que jugaba a Bancalari. No. Con horarios ya eran inaccesibles los horarios. Y bueno. Chito, dale. En medio, uno come en medio. Qué tortura acá, Bien. Federico, buena. Voy a molestar a la ¡Solo! Sí. Con el lindo que tiene. ¡Chúpame la pija, boludo! Pero por lo menos es feliz, ¿sabes? Acá hay alguien feliz. Prepara un clon, Andrea. Es feliz, déjalo. Es feliz. Yo te pongo el clon ahí. Hola. Apago la cámara. ¡No dejen el auto! Vamos a seguir, viejo, dale. Landazo, dale. Vamos a seguir. Lucha. La motivación a terminar. Concha, Iván. Nico. Igual sabes que, ponele, no sé si te pasa que te acostás a dormir y los ruidos de lluvia son hermosos. Amo dormir con el ruidito de lluvia. Y pareciera que se larga, así que tal vez. Yo tengo un aire acondicionado antiguo. Entonces del lado de afuera es una chapa. Entonces cuando llueve hace clang, 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 clang. Entonces ahí sí, no sé. O sea, yo cuando hay una lluvia así muy, muy fuerte, me despierto, pego un salto. Y claro, ¿no? Con el coso de chapa sí. Sí, pues el coso es antiguo. No, pues si es una casa y sin los golpecitos de... No, es lindo. Igual a mí me gusta dormir con lluvia igual. O sea, la verdad que... O sea, boludo, a quejarse por eso. No, pero... igual no te entiendo porque mi viejo, una parte de la casa también tiene techo de chapa y no sabes, me da miedo cuando llueve, hace un ruido que te decís, bueno, se me cae la chapa encima. No, claro, aparte
Es al lado de la ventana. Y yo duermo cerca de la ventana, entonces la verdad que escucho, Claro. escucho bastante. ¡Nacho! Tranquilo, está abierto. Tranquilo, bien. Que está solo. Tranquilo. ¡Chao! Cambiala. Sí. ¡Adelante! ¡Piso! ¡Dale! Vuelvo al piso. Bueno, empuja. No hay ventaja. Dale. Ya el juego. Solo Fran. Tire. Chile. Fuera. Thank you. No le doble pago. Ah, esto ya se ¿Murió? Claro. ¡La otra! Nico. Uno que vaya a cabecear, Fran solo, uno más a la izquierda. Colombia tiene 5 goles de forma parada. Todo el campeonato. ¡Sí! Bueno, cosas que nos hacen. Cosa que Debo mantenerme sereno para no caer en. creer o reventar. Quiero un día hacer todo desde mi cama. Es como verme. Solo para ir al baño. ¿Qué serie estás mirando ahora? Además de la segunda parte de Betty. No, solo esa. Solo esa. Y como terminó, ahora voy a ver Chris Miró. Ah, Porque no tengo otra cosa. O sea, si tuviese Netflix, ¿sabes qué? Ya me recomiendan una banda de series, boludo, o películas y está todo en Netflix. Y cuando tengo Netflix no hay un carajo. eso es real igual. Cuando tenés una app, enseguida la película que buscas está en la otra. Boluda. En la que justo diste de baja. Claro. Ay. Sí, me habrá pasado. Sí. Después, Te recomiendan esa película y justo en la plataforma la única que no tenés. sí, malo. Bueno, y no sé si viste las películas de Deadpool. No, la verdad que Está no. muy buena. Están buenas. Da risa, está buena. Estaba de risa el chaboncito, el personaje. Deadpool. Sí. Y- Va a salir la nueva. Sí, esa quiero ir a verla. Posta. Compraría las entradas anticipadas. Apenas pobre, lo compro. ¿Sabes que estaba pensando en cortarme el pelo? O sea, más de lo que yo me Bueno, que te lo muestro. Igual está todo enredado. No importa. Mira, lo tengo hasta acá.
Ay, enfóquenme, por favor. ¿Qué? Ahí está. El festejo. ¿Tenés ganas de cortarte el largo o hacerte un peinado? Tipo, Lo tengo hasta acá y me lo quiero cortar así, mira. Para que te muestre una foto. Ah, no, le saqué una foto. Bueno, me voy a tener que googlear. ¡Entra, gordo! Vamos. Ya terminó el primer tiempo. Así. Pero no sé si me quedaría bien. para mí sí te quedaría bien. ¿Decís? Sí. Porque tengo miedo de animarme y como ya está tan corto, ahí la cagás. Porque viste, ya nada, no lo puedes cortar más. Yo creo que te va a quedar bien. Porque además vos tenés el pelo lacio. Pero no lacio, llovido. Lacio con movimiento. Entonces te va a quedar bien. O así. Pero no, eso no. Si no, probá ese primero y después probás el otro, porque ese es más, más largo. Este es más largo, entonces probá cómo te queda el más largo y en todo caso si no te gusta, te mandás con el que es más cortito. Bueno, yo una vez, o sea, le pensé, me quería cortar el pelo y había un peinado que era más corto, entonces primero probé el que era más largo. Y bueno, al final me gustó, pero si no me gustaba me iba a cortar y me iba a hacer el más chiquito, ¿entendés? Sí, y si ese no te gustaba, ahí cagamos. Y ahí, bueno, me jodo. La banca, claro. Claro, ajo. Yo comiendo toda la salsa con ajo y atendía al pibe. ¿Viste qué pasó? Y salí corriendo con el pibe, pobrecito. Ay, no, pobrecito. La verdad que tenés desviado. El chico decía, no, por favor, no estoy bien. Déjame ir. ¡Pará! ¡Listo, listo! Vamos a hacer gol, Nacho, dale. Cambio, pues. Pentero, Fran. Sí. Willy, la barrera. Pégate, Gaspi. Pasa a la izquierda. Pasa a la izquierda. Uno más. Ahí. Tranquilo, pelado, no te dejas nada. Bien, pelado, bien. Se veo al arco, dale. Abrite izquierda, vale. Número. ¡Ay, está bien! ¡Olé, Dalmi! ¡Dalmi, corre, dale! ¡Llama! No vaya. ¡Perdón! ¡Sí! ¡A la izquierda! Ay, Dios mío. ¡Por la espalda! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dale, Arturo, dale! ¡Pela! No suba tanto, quédate un poco. Quédate atrás. No, que es porque no he esperado que me metas. No, pero que se quede porque... ¡La marca! Ponete a marcar. No, Arturo, también. Vení, Fran, vení. Vení, gordo. Dale, tuya. Dale, Vito, dale, que no pica. Muy ricos los pequeños.
Ay, yo también estaba pensando lo mismo. Dijo, ¿cómo lo salvaste? Solo queda un tiempo. El pequeño como que te hace aguantar. Sí. Vos estás toda la jornada esperando a que llegue el momento del pequeño y después del pequeño ya tipo te quedas más calmado. Y además sabés que queda poco. Claro. Es el momento de que queda poco. El pequeño significa lo lograste. Este último trecho. O sea, pensando en el pequeño aguantás este último tiempo. Sí, sobreviví. Creo. Te lo digo cuando llegue. ¿Vos venís mañana? Sí, a 19 y 20 me parece. 19 y 20. Claro, pues hasta las 9. Yo mañana vengo a las... ¿A qué hora arranca esto? No me olvidé. A las 3 creo. Acá, pelado. Bien, cuidado. Todavía es el primer tiempo. Sí, ¡Aló! ya te digo cuánto quedó. 5 minutos. ¿Ves? Ya está. Media hora y nos vamos a nuestra jaula. Voy a hacerme algo rico para... ¿Qué vas ahora? ¿A comer algo dulce o algo salado? No, salado. O sea, la cena y a mi mierda. ¡Va la pelota, pues! ¿Cómo están tus michas? ¿Mis? Michis. Tengo una sola, pero... Ah, cierto, perdón, no hablar. Está bien, está friolenta. Estamos viendo una pomadita, pues me parece que tiene un honguito en la capa. Sí, en la oreja. No sé cuál. Sí. Y nada, anda con frío, entonces si te ve acostado o sentado en algún lado se sube encima, ¿viste? Están recargosas las mías. Sí. O sea, eso que la mía no es cargosa, pero en invierno ahora se puso re... Es que sí, míralo como un negocio. O sea, Claro. ella te da calor, vos le das calor a ella, es un negocio. Sí, sí, sí. Cierra por todos lados. Porque si yo me... Sí, Nico, de vuelta. Sí, ¿a ustedes les pasa que les haces como un huequito en la manta? Como que les levantás la manta para que quede como una cueva y les encanta. Sí, no, o sea, ahora sí. Desde julio sí. Ah. Antes no, le chupaban huevos, iban a la mierda. Pero ahora no, boludo. Con tanto frío, tanta necesidad de calor, que sí viene bien. Ah. Porque pasa que, no sé si te conté que para agregarme solo tengo un caloventor. Y como está prendido todo el día, nada, me vino como una banda de luz. Se ve que me sacó con el caloventor. O sea, literalmente me acompañaba a todos lados. Y entonces, por eso ahora lo prendo como que lo justo Claro, sí. Y entonces en las noches cuando no lo prendo, viene. Se ve que El llamado. Claro. Y se acuestan todas una arriba de otra. Ay, qué lindo. Bien, pelado. Bien, Mati. Y así tengo los pies congelados y una mano. Ay, no. Ay, un servicio. Y así sobrevivimos el invierno. Bien, arquero. Bien, Fran. Bien, Fran. Mostrate, Vito. Bien, Mati. Vito, dale, sí, Gabriela. ¡Plancha, juez! Hay uno tirado en el piso. Doc, fíjate cabeza. Voy. Tener. Dale, Vito, dale, Vito, Vito, dale, Vito, dale. Lo buscó. Está bien, Vito. Bueno, él no quiere buscar las cosas a Billy. Entonces, nada. Vamos a buscarlo ahora, dale, que
No era. Fue. 3 minutos más, fue eso, ¿eh? Ah, lo tenía yo acá, Por eso. Escuchate, más corto porque está acá. No, a ataque prometedor si está en el piso se sigue. Hay que seguir metiendo, no podemos dormir, acá arriba, Arturo, acá arriba. ¿Cocazo? Obvio, traje 1000. Porque, o sea, es como... Yo no me retracto. Mira, what the fuck. Muy chinga. ¡Estamos jugando, muchachos, dale! Chiringa. No, que lo tranquiliza. Venía a tu posición, Turi. ¡Vamos arriba nosotros! ¡Vamos, Arturo! ¡Bien, carajo! ¡Levanta! ¡Tire! ¡Adelante, Pipi! ¡Bueno! ¡Adelante, Pipi! ¡Que termina! Por favor. Salud. ¿Cómo es la onda de la verde? No, la verde, hace de cuenta que es azul. Tengo la azul ahí media rota y agarré la verde. En cambio que se pulsó en el momento de la pierna. Pero defendible ¿Cómo es, Pela, la verde, el azul? la verde hoy en azul porque la venía acá media chavita. Porque es un piso ahí. Esta en realidad la uso cuando... Piso deliberado. Como almacenado. Un super pancho probablemente. Pero, Pela, ¿fue doble amarilla o fue...? O una pizza, puede ser con una pizza. Es el que ya tenía... Es el... Está rico igual. Pasa que quedó un super pancho, porque hoy Charo comió un super pancho. Y dejó el otro. Entonces nos podría haber tocado un super pancho a cada uno. Igual yo capaz que con un mate cocido y algo estoy. No, tampoco la tristeza, no, vamos a comer pizza. Vamos a comer, Calles. vamos a comer pizza, vamos a tomar un café y después nos vamos a dormir. Y a ver Sí, a menos que se quieran ir a dormir. Estamos viendo una serie, pero se van a dormir. Igual no sé si me la va a tirar para abajo Charo porque está estudiando. Sí, ahora no la vamos a ver más. Yo creo igual, por ahí se copa. A ver, Pretty, pero no creo mucho. No sé. Veremos. Ahora averiguamos. Ahora Pretty se picó un poco más. Yo iba a salir con ella el jueves, pero lo cambiamos a cine por el estudio. Así que ya se puso de modo. Sí, ya está. ¿Qué van a ver? Cualquier cosa me dijo. Pasa que ella quiere, yo quiero ver la que... La que no quiere ver ella. Ahora vamos a ver Conjuro 3. No. Fabi, ¿hacemos el asiento contable? No, ¿me pagas? Yo fui a ver la de Intensamente 2. Está linda, Hablamos ¿no? con Andrés. Está lindo, ¿no? Sí. Tengo que ver la 1, no vi la 1. Muy buena peli. A seguir con el Los remensaje. mensajes. No, pero posta todos están teniendo un remensaje. ¿Viste Coco? Sí. ¿Y viste Soul? Sí, Soul me encanta. Un remensaje. Es un remake. Como que... Es re linda la película encima. A mí me encanta el jazz, el soul. Y un montón de música tiene la película. Yo empecé a escuchar hace poco porque me calma. Me baja todos los revoluciones. Y puse un poquito y... A mí me gusta el jazz mezclado con el soul. No. ¿Cómo? Jazz Creo mezclado que con vamos a house. ir a ver el Conjuro 3. Para,
Ay, no. Está la del Conjuro 3 de los Warren, que es la del Diablo me hizo hacerlo. Sí. ¿Esa van a ir a ver? Pero se estrenó hace 2 años esa película. ¿Estás hablando de la película que se llama El Conjuro, que no es de el universo? La del diablo me olvidé. No, yo pensé que era nueva. Yo No. pensé que eran 2 de los Warren. Es una reedición. Es que Es un reestreno. puede ser. Va, si es la del Diablo me hizo hacerlo. Pero hoy yo que fui al cine vi una que se llamaba El Conjuro, que tenía un ojo así en el medio, tipo Illuminati. Pero para mí no es de. No, esa es la que está el coso. Pensé que era Tengo que ir a buscar cosas a lejos. Ay, tremendo eso. Yo no estoy para el conjuro. Eso ya es muy fuerte. ¿No les gustan las pelis de terror? Pero no tanto. Sí, pero no. Es Eso es un no, eso es un no. No. O sea, eso es mucho. La tenés que apuntar en la cabeza. Ay, yo pensé que se había terminado. Bueno, tengo esto. No, ya Igual está, si ya ya está. tenés... No es Fácil que... tengo 100. Entonces, si no tenés una cierta cantidad de fotos por partido, ya no te Sí, podrías. obvio, me piden 30, pero trato de sacar de los 2 tiempos. No, pero me parece mucho. Eso, el conjuro 3 Yo vi las del universo del Conjuro. O sea, me faltan las de la monja y la del Diablo me hizo hacerlo, pero el resto las vi todas. Bueno, la monja No, me yo la animo. monja la vi en México, esa la vi, las vi todas. Pero la que yo quiero es esta año que viene, no este año. Es la 4. Yo flashé que esta es la que era la nueva. Si ustedes se quieren, tipo, lo suficiente para ver esa película. Ustedes se valoran, te querés hacer sufrir al pez. No, ves que tengo No, el otro día vi. Mucho peor es la gente que va al Parque de la Costa. Esa gente Esa gente está mal. Así que si vos alguna vez fuiste al Parque de la Costa, De la ¿Costa? Sí, que El Parque de la Bosta. Sí, sí. Dios mío. Estoy muy de acuerdo. Nunca fui y después escuché que estaba hecho mierda y bueno. No sé. Yo por Si eso no no salís fui. volando, Claro. algo. Te cobran extra si no salís volando. Te dan un bono para que vuelvas Claro. y no salís volando. No, a ver, Porque yo, la próxima sí sale volando. yo el Conjuro vi. Las 2 de Annabelle, o sea, Annabelle Creation y Annabelle. Vi el Conjuro 1, el Conjuro 2, que es la de Inglaterra. No, y la vi adentro. Y el Conjuro 3 no la vi, que es la del Diablo me hizo hacerlo. No, esa yo tampoco. Y entonces me faltan las 2 de la monja, la monja. Claro, está el Me falta último esa. Conjuro que nada que ver. Es una que no es del universo cinematográfico. Está el exorcismo, que tampoco nada que ver. Puede ser que esa que dijiste. Está Tornados, que no creo que es Tornados la original, es otra. No, es la nueva versión de Tornados, la original. Es malísima. Continúo cuando dice, vemos una peleta. No. Uy, estaba... Bueno, yo quiero... Bueno, Una muy buena, pero de terror, así que... No, es que yo soy muy cagón. Maleficio. Está en y Netflix. nosotros... Ah, la de los chinos. La de los chinos. Terminar de 11 ver de mañana lo mal que me viendo- hizo. No, 11 de la mañana cuando se echa la maldad. Sí, ayer me levanto y estaba viendo una peli de terror y digo, bueno, vamos a verla. Y estábamos a las 11 de la mañana mirando cuando acecha la maldad. ¿Está en Netflix? Sí, No pasamos un ciclo técnico. No, pará. Yo soy tan cagona, pero desde chica con las pelis de terror, que cuando tipo veo una peli quedo tipo Quedás. meses traumada. Fuera de joda. Onda, tipo, fíjate, de vez en cuando me agarro mi trauma. Como que me agarra, no sé, yo a veces estoy re tranquila en mi casa y digo, ¿te acordás de esa escena? sí. No, hay veces que agarro una justo en la tele, vuelo, no miro otra cosa. ¿Pero qué te da miedo? Tipo, ¿todas todo, en todo. general o Todo, o sea, te dan justo impresión No, impresión cero, pero posta, el miedo me hace mierda. O sea, fui una chica que fui criada con Disney Channel. Ah. No, pará cuando... ¿Cómo era? Una vez fui a la casa de mi amiga, tipo que vive en el campo con toda la familia. Ay, no. Ay, el no, campo no, ya me da... El no. primo nos puso Annabelle, casi me muero. No, y pará, hay una que se llama
Open House, puede ser. Pues sí, la de casa abierta que como que pueden ir a Yo visitar. estaba tan... No les puedo explicar el trauma que tenía con esa película. O sea, la pasé fuera de joda tan mal en esa película. Con un amigo, no sé por qué él dijo que la quería ver. Yo no sé por qué le dije que sí. Yo no entiendo. Claro, pero sabiendo que no te la gusta. pasé muy mal, chicos. La pasé mal, la pasé para el orto. Cuando nos vamos de vacaciones, voy a la misma. Ay, no, chica. Nos fuimos al sur con mis viejos. Yo cuando llegamos al lugar no nos abrían la puerta, era una tranquera enorme, no sabíamos cómo ya la gente no nos contestaba. Vino un chabón tipo así en moto medio siniestro. No, sí tienen que estar acá. Eran todos muy raros, pero ay, Yo también me quedaría traumada. No, llegamos a la casa, era en el medio de la nada, en un bosque, y la casa. Digo, es igual. No, es igual, digo. Falta llegar y que haya una escalera en caracol. Abro la puerta de una escalera en caracol, digo, no. Me voy a mi casa. Estás haciendo una broma. Le pedí a yo con 14 años le pedí a mi hijo dormir conmigo. No es que sí. Es lo más razonable. Y además es lo que hay que hacer. era chica. Le dije a mi papá, tipo, no, falta acá. Le dije, no, acá hay un sótano. Me dice, Juana, no hay sótano. Le digo, no, vos no sabés si hay un sótano o no. La película tampoco estaba muy segura de que haya un sótano. Esto es como la película. No, aparte habíamos comprado plantas, un día aparecieron todas tiradas. No, que cueque. No, es que Igual casa en el abrimos, campo es abrimos las algo. persianas y había una vaca mirándonos. No, eso me asusta. Casi me muero, casi me muero. Sí. La vaca no hizo nada, pobre, pero... Gordo, pedí, gordo. Ay, a mí eso me pasó, pero sí, lo de la vaca, digo. Yo contaba los días, me mataron a toda la familia. No, todos los días, o sea, estaba haciendo cuenta regresiva para irnos a ese lugar. Pocas veces la pasé tan mal en un lugar. No, aparte, primer día voy, me pego una ducha y se apaga la luz. Ay, no, lo peor. Aparte, la casa era muy grande la casa. No. Yo estaba tipo en el baño abajo y mis viejos estaban en el cuarto arriba y yo gritando tipo desesperada. Porque claro, aparte para ventilar tenías que abrir la ventana, que la ventana daba al bosque. Y dije, ahora viene una persona que me va a secuestrar. Me llegó. No, pero no te voy a explicar los gritos que pegué. Yo no sabía dónde estaba mi celular. No. Aparte no es como que se te corta la luz acá en No, en el campo. El poste de luz. No, te alumbraba la estrella, la segunda estrella y la luna, si estaba. Ay, no, qué manera de... Y bueno, por No, eso se aprendí que no reentiende tengo lo que que decís entonces. No. Imagínense. De chica quedaba traumada. Después de esto fue como un... No, esto ya te lo confirmó. No, como que... Igual el campo da miedo. El campo da miedo. Da miedo, El conjuro 1, 2, 3, 4. da miedo y es como da miedo y respeto al mismo tiempo. Bueno, la que vimos ayer. La de intensamente se colgaría. Tipo. No, ya se hubiera colgado. O sea. Yo no entiendo cómo es el conjuro a las 11 de la mañana. La que vimos ayer de cuando se echa la maldad era del campo. No. Tipo el campo argentino. No. Pues en Argentina la peli, está re bien hecha. Y Ahora no quiero salir de mi casa. no, estaba re bien. Camino por el bosque. Pasa que Acá está mi auto, voy a temer. Bueno, yo no pasé por ningún trauma, pero si veo el conjuro, Algo te va a pasar. Estoy 2 meses con la puerta abierta de todo. O sea, no puedo ir a hacer pis con la puerta cerrada. A mí me pasó una vez algo. Nada, muy tipo. Todos compensando los traumas en que... No, es que me pasó que yo iba a patín. Iba los sábados a la mañana. Entonces, un sábado a la mañana me despierta mi viejo para que vayamos. Y me dice, y no quedamos bien en si él me subía al desayuno o yo bajaba a desayunar. Bueno, entonces él baja a cocinar y yo me quedo arriba, me cambio, no sé qué, y después me quedo con el celu ahí tirada vagoneando. Entonces empiezo a escuchar tipo por la escalera que empieza a subir como unos pasos pesados. Y yo dije, listo, es mi viejo subiendo con la bandeja del desayuno que le pesa. Bueno, y como 2 escalones antes de que llegue al piso de arriba se frena. Pasan 5 minutos de reloj y yo empiezo tipo, bueno, ¿qué pasó? Que te quedaste ahí abajo.
Y no, claro, no me respondía, entonces yo bajo y no había nadie en la escalera. Y mientras estoy bajando, escucho que mi viejo estaba, Nina, ¿qué pasó que te quedaste en la escalera? Nina, dale, bajá, que tengo el desayuno acá. Tipo, él también lo había escuchado. Los dos lo habíamos escuchado. No. Iglesia, bañate la guardanita. No, sí, aparte bajé y le dije, tipo, yo te escuché que vos subías. Me dijo, no, yo pensé que vos estabas bajando. Ay, no, chicos, ¿cómo agarro y me voy a la mierda de la casa? Es más fácil. Le ganas en su juego. Si vos te matás antes, no te puede matar. Todo cobra sentido, Sí. No. Eso hace un análisis psicológico y caemos todos, no. No, tremendo. ¿Le llevamos a contar esto a un psicólogo? No. Ay, que chicas, directo. Esta es mi psicóloga, de acá no sale. Chalequito. Ah, Sí, regalo. no, literal, Es una cierra. broma. Pero bueno, No, son traumas que como se ella se está tienen que ir. matando, mi amor ilimitado a todos ustedes. Sí. Nos vemos. Voy a ver ahora Tinkerbell y las hadas. Sí, re. Banco. Banco muy. No, la de veces que yo vi una película de terror y después tuve que poner Winnie the Pooh y sus amigos porque Sí. si no me iba a morir. O sea, no podía. Esa es buenísima, ¿no? La de ver una de terror y después clavar. Re, o No. videos graciosos de perritos porque no podía dormir. Sí. Sí. Tal cual. Bueno, entonces. Pero yo soy masoquista, igual me gusta la de terror. a Bueno, pesar de que me- la de Maleficia es terrible. No, es que no esa pude. es terrible. No pude terminarla. Ahí se le ve. Es terrible. No, la verdad, boluda, yo que miro, me gusta ver peli de terror. Esa me la re quedé pensando. ¿Y viste la de...? ¿Viste la...? O sea, a mí me dan miedo un poco los muñecos. Por ejemplo, cuando era chiquita vi todas las de Chucky. Cuando era re chiquita no tenía nada para ver esas cosas y no sabes, quedé traumada. Claro. Después, con la muñeca esta Anabel, tremendo. Sí. Porque me vi todas encima. Y no, un miedo, boludo. Todo lo que es muñeco, miedo tremendo. Y mi novio también, por suerte compartimos el mismo terreno. Entonces Por eso- ninguno se va a comprar una muñeca. al Claro, otro. ninguno vamos a tener muñeca. No, igual Importante. Claro, muy importante. No, horrible. Y además había una película, no me acuerdo de cuál de todas las que nombraste, que arrancaba con la grabación. Real. Con la grabación real, sí, basado en una historia real supuestamente. Bueno, con la grabación de un hombre supuestamente hablando, entonces el chavo le decía a quien estaba escuchando, le decía, ¿vos qué escuchás? Yo escucho a un chabón de 80 años hablando, no, es una nena de 3 poseída. Luego, ¿la viste esa? No la vi. Tremenda. Yo ahí ya cambié. Porque ya no podía hacer. No, todas esas cosas me dan mucho miedo. Ay, no, chicos. Ahora hay que atravesar el bosque. No quiero. Dale, pues. ¿Cuánto van a estar? Mirá, 1, 2, 3, 4. Vamos a jugar. Dale. Aparece Willy. Fuera, Nico, fuera. Vamos, solo. Solo, gordo, solo. Dale, Nico, dale, Hueca. Vamos a jugar. Bien, Turi. Bien, nuestra. Nico. Vamos, pasame ese que está todo chivadito. Oh, y mis amigas están como re chill, en familia, con los babies. Vos estás levantando la pala. Vamos, Vamos que ya termina. Vamos que ya termina, volvés a casa, te esperan tus gatas, Espera, mi gata. tus señoras, te haces la gomita. ¿Mi señora? Tus señoras, las dueñas de la casa. Exactamente, yo soy una invitada, tal cual. Mi novio también está con los amigos festejando. Yo, qué chulo. ¿Quería un cumpleaños? No, festejando el día del amigo. Ah. Le digo, ay, qué bueno. Bueno, mira, yo tampoco estoy festejando el día del amigo. Ninguna de las dos pudo festejar el día del amigo hoy. Te acompañó. Nosotras nos acompañamos. Sí, pero bueno, no, están festejando todos en familia, el día del amigo o algo en familia, re chido. Voy a visualizarlo para traerlo. Yo también quiero algo chido. Sentadita tranqui. Re.
No, lo peor es que como dije que el lunes siempre viste que estuve rompiendo la dieta como te conté. Entonces compré lechuga y todas esas boludeces para decir, bueno, mañana arranco. Entonces ahora me pongo a pensar y en mi casa solo tengo la lechuga. ¡No! Pasá por algún lado y comprate algo. Y sí, porque volé lechuga y una lata de atún. No, qué triste. No puede ser, no puede ser. Mira, pasá y comprate una porcioncita de pizza. Uy, boludo, empezaste a hablar de la pizza tremenda. ¿Probaste las que tienen el coso relleno de queso? No, pero probé las que tienen la mitad. Las que están rellenas, la mitad, Claro. no la costra. Bien. A ver que pudimos. Pudimos, es posible. Solo 2 horas. Sí. Voy a traer algo dulce y rico para llevar a cabo esta Me encantó. Sí, me animé. La vida es una. Mañana entonces también traigo algunas galletitas, algo. Igual por 2 horas. Creo que puedo comprar un alfajorcito, algo así, lo dividimos. ¿Cuándo está el chocoarroz? ¿Estará caro? Pues a mí me encanta el chocoarroz. ¿En serio? Está 500 pesos. ¿Está 500 pesos? ¿Dónde? En el Carrefour. A menos que haya subido y yo compré el mes pasado. El mes pasado no, que diga la semana pasada, así que no creo. Pero ponele que a lo mucho cuánto habrá subido. 500 y algo. Qué rico, a mí me encanta el chocoarroz. Sí. Para hasta 500 pesos en el paquetote de 6. Ah. O sea, serían 3.000 pesos 6. Bueno, igual es barato. Claro, o sea, 500 cada uno. O sea, sí, es barato. A mí me... Yo me lo compro. Va a pasarle 3 goles. Ah, te lo doy el perro, Vamos, vivo, terminado. Ahí va. ¿Qué cosa? Lo tiene. Ay, no, se lo sacaron. Se sacó. Amigos. Sí, terminado. Tú puedes. Ay, casi vuelo. Casi arranco, ¿viste? Ya estoy calentando la moto. Estás preparando para mover. Sí, además, está bueno porque charlamos y se va rápido la hora. Sí. Yo voy poniéndome esto en el hombro Vos ya estás lista para correr. y voy a ponerme esto en el hombro y te voy saludando haciendo Ok. te veo mañana. Nos vemos. Pasó una linda noche. Igualmente. Querido amigo. Vamos a meter al carajo. Ya quedan 2 minutos. Quedan. Vamos a salir todos corriendo. Vamos a salir todos corriendo. Dale. Hace 2 minutos le preguntaría a Gaby si mañana arranca a las 3 o a las Cortamos camino, Buche. Tener cuidado cuando termine todo de que no se vaya a salir mal. Sí, eso sí. Cualquier cosa huís. Va, por lo menos a mí
No, yo no tengo nada que ver. No, claro, obvio. Entonces va. Pero viste, a veces se te agarran a trompadas acá y bueno. Sí, acá nomás. Nada, claro. Bueno, una vez se me cayeron encima los chabones. Pasa que justo tenía a Gaby al lado. Sí. Que claro, yo estaba grabando así y los chabones se empiezan a caer y Gaby puso la mano. Y lo tenía así. Vale, vale. Vale, la línea. Chao. ¿Dónde está mi botella? Acá. Ahí está. Ya está con la Si mente. alguien se lastimaba, iba con el bolso, ¿viste? Pero si vos no manejas, ¿cómo haces para irte? Y a veces alguien me viene a buscar o si no me voy caminando porque vivo a 20 cuadras. Ah, ok. Como mucho, 20 cuadras. Así que a veces tengo suerte y otras veces no manejo ni una bici. Voy a Qué empezar. raro bici. ¿Nunca aprendiste de chiquita? Es que me hace tanta mierda, ¿no? Como que me caía siempre y digo, ¿no? Te quedó esa. Claro, ¿viste? ¿Sabes que estoy, mientras hablo con vos me doy cuenta que pasa algo y lo dejo? Tendría que seguir. ¿Te rendís rápido, André? Sí, se ve que sí, Excepto con la carrera de medicina. Eso se ve. Bueno, toda tu vida estuviste dejando cosas para prepararte para no dejar medicina, ¿entendés? Fue toda una acumulación. Pues sí. Dejaste boludeces, pero para no dejar medicina. Pero ahora que ya terminaste medicina, no tenés excusa. No hay excusas. Solamente hay certezas de continuar. Me voy a pagar un curso de la escuela de manejo. Está bueno eso. Ya fue. Pero voy a pedir esto, que no sea en semiautomático. ¿Qué auto manejarías vos en el caso de manejar? ¿Un auto automático? No. Uno manual. Bueno, entonces te convendría preguntar por Un eso. bolsito 2006. Hola, la. No, es más pobrecito. Es más chiquito que va ahí con sus últimas. Él puede. Él puede. ¿Cómo sale la pelota? ¡Sí, vale! ¡Sí, vale! ¡No peleas, Roma! ¡Salí, Nico! Perfecto, ¿Y a ustedes quién lo lleva ahora? Me parece que dale. Amiga, te veo mañana. Chao. ¡Golazo, Pipi! Ay, te agarraron. No lo puedo creer. El tiempo, por Dale, Nazo, dale. Dale, que queda un montón. No dormamos ahora, Nazo. No dormamos ahora, dale. Cambie, Pela, que lo cambie. Que lo cambie. No tiene cambio. ¿Cómo? No tiene cambio. Y bueno, que salga. Si no, no son malísimos, dale. Vamos nomás, muchachos, dale. Dale, Pipi, dale, Arturo. Mantente ahí, Gaby. 5. A la espalda de Rama. Vamos acá, Mira, me agarraron. Te agarraron, Silbato. Chao, nos vemos. Te agarraron justo. Sí. Onda. Chao, tiene suerte. Chao, suerte. Afuera, Gian. Cerradito. Bueno. Vamos. Ahí lo meto agarrando la camiseta. Es nuestra. Toca. Sí, Javi, tranquila atrás. Javi. No, cuidado, Pipi. Vamos. Sí, ¡Adelante! ¡Para adelante! ¡Queda Chelo acá! ¡Willy! ¡Para esta! ¡Ganate, Chelo! Se le quedan como 2 minutos. 54. Vela, están los dos con los brazos. Dale. En el minuto 46 después... Ah, yo le tengo que avisar a Ale que en el minuto 46 medio que se pelearon. Dale, Acá. dale. Sí, que tuviste que ir. Ah, déjalo. No, que viste que se pelearon ahí, que dijimos que iba Gaby re lento. Pero porque... Claro, que le pongo un ruidito. Anda, pip. pip. Sacalo, Chelo, sacalo. Sí, depende igual. Me imagino que si es muy violento también no tiene que... O sea, obviamente no pasó nada, pero
Si es muy violento una pelea o algo así, no. Además YouTube te lo puede bajar. Esto es violencia. Además, qué sé yo, porque uno tiene que ayudar, pero tampoco sin arriesgarte vos mismo, entonces yo no le veo nada de malo. Así. Una vez volá en otro torneo, le pegaron una piña a uno, quedó en el piso desmayado. ¿Qué cobraste, viejo? ¿Qué cobraste? No podés cobrarse solo, boludo. No, ¿qué cobramos? Eso es horrible. ¿Cómo te van a dar el güey? Es horrible, boludo. Dale, vamos, la cabeza acá, dale. Vela, 1 hora para todo, hermano, dale. Vela, 1 hora para todo, viejo. Dile, tocaron, boludo. Dale, puto, levantate. Jugando el minuto 0 el partido. Hacen lo que quieren, Vela. Hablar de fútbol. Ya está, amigo. Dale, por lo menos. Si no quieres pelar, dos veces tocaste el chivato, dale. 2 veces tocando el pelado. 2 veces tocaste el pelado, sí. Qué horror igual estar enojado y pifiar la palabra. Ay, a mí me repasa. ¿Alguna vez te pasó que reviste de bronca? Sí. Y te sale cualquier porquería. A mí me pasa, o sea, nos pasa a todos de llorar por la bronca, no porque te sentiste mal, pero de la bronca de uy, qué... No, Vela, me vas a decir que soy roja el anterior, no. Chabón así, la plancha caga. Y eso de ahí no podés. No.